Noticiero Venevisión. Esperando que puedan cerrar la semana de la mejor forma posible, les damos la bienvenida a la emisión matutina de su noticiero Venevisión de este viernes. Diana, buen día. Muy buenos días, amigos. Ya estamos listos para comenzar a revisar las informaciones más destacadas a esta hora en Noticiero Venevisión. Iniciamos de inmediato. La muerte de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana durante el proceso de la toma del centro penitenciario de Tocorón en el estado Aragua fue confirmada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. Durante un balance ofrecido en las instalaciones de este centro de reclusión, el ministro informó que el fallecido se trata del mayor Víctor Di Matía, quien ejercía sus funciones durante el operativo al momento del deceso. Destacó que algunos funcionarios fueron aprehendidos por presunta implicación en hechos delictivos, como el ingreso de material bélico que fue incautado durante el procedimiento, como municiones, lanzacohetes AT-4, granadas de mortero y fragmentaria. Afirmó que las investigaciones se mantendrán. Informado la captura 4 funcionarios adjuntados de derecho que se encuentran precisamente detenidos en este momento. Y sin embargo, cuando se observa este tipo de material, obviamente que cuando nosotros observamos esta cantidad de material de guerra y lo conectamos a todo lo que he dicho, el uso de la delincuencia para obtener objetivos políticos, obviamente. Resaltó que a través de la activación de diversos mecanismos fueron identificadas las personas que encabezan una de las principales bandas delictivas. Con más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal y que forma parte de estructuras que se mueven, que se movían en todas partes del país. Es decir, estamos obteniendo información de alto nivel, de carácter criminalístico, que nos va a aportar asuntos de interés para las futuras capturas que vamos a realizar. Recordemos que el día de ayer a tempranas horas fue ejecutada la operación de liberación Cacique Guacaipuro a fin de desarticular las bandas de la delincuencia organizada que funcionaban dentro de este centro de reclusión. Los privados de libertad en su mayoría ya fueron trasladados a diferentes cárceles del país. Aunque la primera fase de estas acciones fue culminada, la segunda fase correspondiente a la búsqueda y captura se mantiene para dar con el paradero de los fugitivos. Ceballos mencionó que se avanzará en el fortalecimiento del sistema penitenciario, garantizando los derechos humanos de los más de 53.000 presos que se encuentran en el país. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Venevisión. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, calificó a la intervención de Tocorón como un golpe al tren de Aragua. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una jornada de atención a denuncias en la ciudad de Puerto La Cruz. Y yo quiero destacar que dentro de ese logro, y así lo quiero oficialmente declarar a los medios de comunicación, está la toma de la cárcel de Tocorón, un golpe demoledor al crimen organizado, que se suma al desmantelamiento de bandas criminales como la del Coqui, como la del Picure, en el estado de Anzoátegui, como la del Zorrito, y así sucesivamente. Saab aseguró que el desmantelamiento de las mafias criminales conllevará una disminución progresiva del delito en el país. Lo importante es que ya ese lugar no existe, ese centro del mal no existe. El golpe demoledor yo diría, en el centro de gravedad ha sido contra el tren de Aragua, directamente. ¿Por qué? Porque ya ese tren se descarriló, producto del golpe que le dio el Estado venezolano a esa mafia, así como lo ha hecho con otras que han sido denunciadas en su momento. El titular del Ministerio Público señaló que los homicidios han disminuido en un 63% en el país durante los últimos 5 años. Desde el estado de Anzoátegui, Julio Sergio Marcano, Noticiero Venevisión. 126 salarios mínimos mensuales necesita una familia de 5 personas para costear los 60 productos de la canasta alimentaria. Según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, la cifra equivale a $491 y los alimentos que más subieron fueron la leche, el queso y los huevos, con un alza de 10,93%, seguido de las grasas y aceites, que aumentaron 7,19%, y las frutas y hortalizas, con una subida de 6,48%. En una reunión de negocios con el Consejo Nacional de Economía, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras, la cual aseguró dará apertura al comercio venezolano. La economía venezolana
ha experimentado afortunadamente un crecimiento continuo consecutivo de 8 trimestres. Así explicaba el primer mandatario nacional el actual momento de la economía venezolana a los distintos empresarios nacionales que asistieron a esta reunión. También señaló que la ley de fomento de las exportaciones no petroleras facilitará muchas actividades económicas. Crea el Fondo Nacional de Exportadores no petroleros. Establece los sectores estratégicos productivos para la exportación. Debe lograr la estandarización de los procesos logísticos en los puertos. Establece incentivos para las exportaciones no petroleras especiales. Se promueve la ventanilla única de comercio exterior. Se crea la unidad de análisis de comercio exterior. Se crea la agencia de promoción de exportaciones de Venezuela. Le pido a la Asamblea Nacional que estudie, consulte, discuta y apruebe con mucha prontitud y calidad la nueva ley de fomento de las exportaciones no petroleras. Y a juicio del presidente, las sanciones han perjudicado el ingreso de los trabajadores y la seguridad social del país. Pero tenemos heridas en la seguridad social, en los ingresos salariales de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y cómo se pueden curar esas heridas? Generando riqueza, produciendo, cobrando los impuestos y levantando todas las sanciones. Venezuela tuvo el salario más alto de América Latina y el Caribe, salario mínimo. Y llegamos a tenerlo en $1. Ahora con los sistemas de bonificación hemos defendido el ingreso mínimo de los trabajadores y las trabajadoras, pero falta hacer mucho más. También informó que los 4 gobernadores de oposición, Morel Rodríguez, Manuel Rosales, Alberto Galíndez y Sergio Garrido, pedirán el levantamiento de las sanciones. Y allí me informa la vicepresidenta que ellos 4 se van a mover por los escenarios internacionales para pedir como una sola voz que se levanten las sanciones, todas las sanciones sobre Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante este encuentro con empresarios venezolanos, también informó que la recaudación de impuestos incrementó a $3.551 millones e insistió que se debe crear cultura tributaria entre los venezolanos. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. Un ajuste salarial estaría descartado para lo que queda de año tras las dificultades que tiene el gobierno nacional para obtener recursos, de acuerdo al economista Luis Oliveros. Durante el evento Cómo presupuestar en 2024, organizado por la Cámara Venezolano-Americana Benanchán, Oliveros recordó que la ausencia del incremento salarial es una medida empleada para evitar que se dispare el tipo de cambio por la abultada nómina del sector público. Que el gobierno cambió la relación, o sea, bonificó el salario, sobre todo el salario de los empleados públicos. Eso es una buena noticia desde el punto de vista de la cantidad de gasto que vas a tener que hacer en los próximos meses. Tal vez no te va a generar un aumento del tipo de cambio y de la inflación. La mala noticia es que la variable de ajuste son la nómina pública, que es lo que van a ver cómo sus salarios van a disminuir. El economista, que forma parte de la sociedad pública que solicitó en una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, levantar las sanciones contra Venezuela, cree que la continuidad de las mismas impedirán el crecimiento de la economía local. Aunque el barril de petróleo haya elevado su precio, el país lo seguirá vendiendo con altos descuentos en mercados asiáticos. Pero no solamente necesitamos que Chevron tenga flexibilización de sanciones, también necesitamos que otras empresas petroleras occidentales la tengan, Eni, Repsol, etcétera, etcétera. Ahí es donde pudiéramos ver un crecimiento importante del sector petrolero, del sector público y de la economía en general en Venezuela. Aunque los pronósticos sean poco alentadores para el 2024 por el mantenimiento de las sanciones económicas, el sector empresarial es optimista que continúa el intercambio comercial con Estados Unidos y el incremento de las exportaciones no petroleras en cuanto al sector turismo y tecnología. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión.
A 5 bolívares aumentó cada viaje en el metro de Caracas. La compañía de transporte subterráneo anunció que la Gaceta Oficial 42.713, de fecha miércoles 13 de septiembre de este año 2023, establece que las operadoras estadales de transporte deben ajustar la tarifa del pasaje que anteriormente estaba en 4 bolívares. La compañía Metro de Caracas aseguró que en cualquier estación los usuarios podrán cancelar el pasaje de forma rápida y también podrán adquirir las tarjetas T-Ticket y recargarlas de forma digital. El tiempo dedicado a las redes sociales cada vez va en aumento. Todos estamos acostumbrados a pasar horas en nuestros teléfonos celulares. Consumir contenidos en Instagram, Facebook, X, Threads, YouTube y por supuesto en TikTok cada vez es muchísimo más normal. Pero ¿qué pasa cuando pierdes la noción del tiempo? ¿Qué pasa cuando ese tiempo libre o de distracción se convierte en una adicción? Pierdes el control de ti mismo, de las horas, de las obligaciones, de la vida. Para que esto no ocurra, es importante aprender a identificar qué tan saludable es el uso que le estamos dando al Internet y en particular a las plataformas digitales. Debes parar cuando sientes intranquilidad por no chequear tus redes sociales. Debes parar cuando prefieres pasar el tiempo navegando en Internet que con familiares o amigos. De acuerdo a un estudio, el ser humano dedica como mínimo 3 horas diarias, lo que equivale a más de 1.000 horas anuales al uso del celular, de las redes sociales, de la web. 67.7% de la población mundial utiliza hoy en día un teléfono. A principios del año 2022, los usuarios de Internet en todo el mundo aumentaron a 4.950 millones. La presencia en Internet ascendió, en ese mismo año, a 62.5% en todo el mundo. Los usuarios globales en las redes sociales han crecido más del 10% en los últimos 12 meses, con 424 millones de nuevos usuarios que iniciaron su viaje digital. Son cifras que se deben tomar en cuenta, solo si se usan de manera positiva. Es necesario mejorar y regular el uso del Internet para priorizar la comunicación familiar, para establecer horarios de conexión y desconexión, para identificar actividades agradables que puedas hacer de manera individual y también con tus seres queridos. Y aunque por lo general se dice que son los jóvenes el grupo más expuesto a sus riesgos, la realidad es que los adultos también pueden verse afectados física y emocionalmente. Sin duda, aprender a controlar el tiempo que le dedicamos a las redes sociales es el primer paso para evitar una adicción. En Noticiero Venevisión continuamos con nuestro aporte para hacer del uso del celular algo positivo. Hagamos conciencia en la red. Impresionantes estos datos que nos ofrece María Guarapano, más de 1.000 horas al año dedicadas al teléfono celular. 1.000 horas, bueno, parece que pues en aumento estas cifras, sobre todo en los más jóvenes, Diana, que parecen estar más absortos en el teléfono celular y ahora con la posibilidad incluso de los lentes de realidad virtual insertando el teléfono, es un llamado de atención para todos, incluso para nosotros, para tratar de regular eso. Para dedicar este tiempo a nuestra familia o incluso a nosotros mismos, a vivir fuera del teléfono celular. Muchísimas gracias a María Guarapano por esta nueva entrega de Conciencia en la Red y a esta hora, 7:30 de la mañana, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, más información en su noticiero Venevisión. Ellos lograron conseguir la gloria. El nombre de nuestro país se escuchó en lo alto. Atletas venezolanos en Juegos Olímpicos que trajeron preseas, marcando el camino y dejando su legado en el mayor evento deportivo. 20 años en el Olimpo. En Documento Venevisión. Dale play a la información. Conducido por Gregorio Rojas. Este domingo a las 10 de la noche. Tu emoción. Venevisión. Noticiero Venevisión.
7:33 de la mañana, continuamos. La Cámara de Turismo del Táchira juramentó a su nueva junta directiva para el periodo 2023-2025. La junta quedó presidida por Gustavo Anzola, quien indicó que el mayor reto de la gestión será hacer de Táchira uno de los destinos turísticos más importantes del país. El presidente de Fedecámaras Táchira, Maximiliano Vázquez, junto a la segunda vicepresidenta de la organización, Gipsy Pineda, y su directora ejecutiva, Judith Medina, en conjunto con el delegado de la Cámara de Comercio Tachirense, Daniel León, lideraron el evento. Y en el estado Sucre se reactivó la actividad en el puerto de Araya con la exportación de sal. Tras 10 años sin actividad portuaria en los puertos de la península de Araya, fueron exportadas 3.000 toneladas de sal hacia Trinidad y Tobago, lo que representa una oportunidad económica para los productores locales y el impulso del estado Sucre en los mercados internacionales de productos salinos. Estas acciones comerciales se realizaron entre la empresa del Agua, Corpo Sucre y Puertos de Sucre. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. En Táchira denuncian que en el norte de Santander, Colombia, las autoridades de tránsito retienen vehículos particulares venezolanos, los multan y cuando el conductor cancela los aranceles, dilatan la entrega para aumentar la pernocta en estacionamientos pagos. Él es Jonathan Martínez. Hace varias semanas fue a Cúcuta a retirar el pasaporte de su hijo y aprovechó de llevar a unos compadres al aeropuerto. Él tiene los permisos exigidos por Colombia para transitar. Saliendo del aeropuerto lo agarró tránsito, lo multó. Él canceló y aún tienen retenido su vehículo en Cúcuta. Como quien dice, lo pelotean a uno con otro papel, otro documento, otro trámite y así lo llevan a uno y ya por decir, yo ya hace para 21 días que pagué la multa, la grúa, todos los gastos que se tenían que hacer sobre el vehículo y prácticamente como quien dice el vehículo está secuestrado allá en Cúcuta porque ya no es lógico que ya si yo pagué mi multa y todo y yo no soy, me están aplicando el transporte informal y de verdad pues yo no trabajo eso, yo soy profesor aquí en San Cristóbal. Denuncian que a diario por lo menos 10 carros venezolanos son retenidos en norte de Santander. El gasto es cuantioso por la multa, la pernocta del vehículo y las comparecencias al área metropolitana de Cúcuta. En el cual ellos contemplan que uno tiene que pagar ciertas sanciones como un comparendo que equivalen a 1.050.000 pesos, una grúa que cuesta alrededor de 193.000 pesos, unos impuestos que hay que pagarle a la alcaldía y luego de eso dicen concurso. Aparte de eso hay que pagar 35.000 pesos por cada día que el vehículo pasa retenido en los estacionamientos de Colombia, en la ciudad de Cúcuta como tal. Los afectados hacen un llamado a las autoridades de ambos países para que exista una perfecta coordinación en frontera y evitar estas situaciones que vulneran el libre tránsito. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Y en una visita al estado Zulia, el candidato presidencial Carlos Prosperi aseguró que pese a los obstáculos, las primarias serán el mecanismo para comenzar la transformación del país. El candidato de Acción Democrática propone a la plataforma unitaria estudiar los posibles escenarios que puedan coartar la voluntad de quienes se expresen el próximo 22 de octubre de cara al proceso electoral presidencial de 2024. Pero no solo es que gane un inhabilitado, es que gane un habilitado y lo inhabiliten posteriormente. Y por eso ratifico, yo no soy el dueño de la unidad para yo decir, bueno, como a mí me inhabilitaron, yo decido que fulano. Pues no, tenemos que decidirlo entre todos, porque tenemos que poner por delante el país. Y el tercer escenario es que nos inhabiliten a todos. Y si nos inhabilitan a todos, ¿qué vamos a hacer? Dijo estar convencido que la ciudadanía lo elegirá como el aspirante unitario y que su propuesta de gobierno estará centrada en la atención de los servicios públicos, las reivindicaciones laborales y la dignificación de los adultos mayores. Hoy nosotros le hemos ofrecido a Venezuela y sobre todo al pueblo zuliano que vamos a traer energías mucho más limpias, renovables, porque vamos a llevar adelante la generación de energía fotovoltaica acuática con paneles solares, con sus respectivas turbinas, y donde no solo produzcamos electricidad, sino que también vamos a empezar a producir hidrógeno verde, que es el gas y el combustible del futuro. Nosotros vamos a crear el Ministerio del Adulto Mayor para que atienda a nuestros abuelos de manera eficiente. Prosperi destacó que continuará recorriendo el país para conocer de cerca las necesidades de cada estado. Para el próximo martes se tiene previsto encabezar una caravana por varios sectores populares de la ciudad de Caracas. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión.
7:38 de la mañana, hacemos una nueva pausa. Al regreso tendremos para ustedes toda la información internacional en lo que pasa en el mundo. Vamos a continuar revisando información y lo hacemos para revisar notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Iniciamos, Diana, amigos, en Estados Unidos, donde se elevó a 2 el número de muertos por el volcamiento de un autobús que transportaba a estudiantes de la escuela secundaria Farmingdale en Long Island. Las víctimas fueron una mujer de 43 años y otra de 77 que viajaban en el autobús comercial que transportaba a 40 estudiantes de Farmingdale en high school. El teniente coronel Richard L. Mazzoni de la Policía Estatal de Nueva York informó que por el siniestro hubo varios heridos graves, 5 de ellos en estado crítico. El funcionario policial indicó que una falla de una llanta delantera pudo haber sido el factor que contribuyó a este accidente. Sin embargo, la investigación continúa. En Italia, las autoridades indicaron que trabajan conjuntamente con Francia para expulsar a los migrantes que llegaron recientemente a Lampedusa y que no puedan ampararse bajo el estatus de refugiados por no provenir de países en dictadura. El flujo migratorio que experimenta Italia alcanza cifras récord con más de 5.000 migrantes en apenas 24 horas, por lo que representantes regionales en Lampedusa instan al gobierno a tomar cartas en el asunto. Lampedusa resulta ser la puerta de entrada a Europa para las personas que cruzan ilegalmente desde el norte de África. Y en Cuba, autoridades del sector eléctrico informaron que este jueves se registraron apagones simultáneos en 17% del país, esto debido a fallas ocurridas en varias centrales termoeléctricas. Desde hace meses, la isla sufre constantes apagones en los horarios de mayor demanda energética. Sin embargo, los porcentajes de los problemas asociados a la capacidad de generación de energía han aumentado drásticamente esta semana, donde el lunes fue de 17%, el martes 25% y el miércoles 27%. Y Ucrania se atribuyó este jueves el ataque contra una base militar rusa cerca de la ciudad de Saki, en Crimea. Se trataría de una operación que incluyó acciones con drones y misiles Neptuno que autoridades ucranianas aseguran que causaron grandes daños al equipo de los ocupantes rusos tenían estacionados en el lugar. Sin embargo, las autoridades de Moscú ubicadas en la región reconocieron el ataque, pero aseguraron haberlo repelido por completo. Ministros de Salud de las Américas se reúnen en la OPS para discutir prioridades de salud para la región. Ministros de Salud y altas autoridades de los países y territorios de la región de las Américas se reunirán del 25 al 29 de septiembre en Washington, D.C. para participar del 60º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. La ceremonia de apertura tendrá lugar el lunes 25 de septiembre a las 9 de la mañana en Washington, D.C., con la participación del Ministro de Salud y Bienestar de Jamaica y presidente saliente del Consejo Directivo, el Dr. Christopher Tufton, y del director de la OPS, el Dr. Jarbas Barbosa. 7:43 de la mañana, hacemos una nueva pausa. Al regreso, información de arte y entretenimiento con Nieves Hotel, donde Estrenos Estrellas. No se apartan. Ellos lograron conseguir la gloria. El nombre de nuestro país se escuchó en lo alto. Atletas venezolanos en Juegos Olímpicos que trajeron preseas, marcando el camino y dejando su legado en el mayor evento deportivo. 20 años en el Olimpo. En Documento Venevisión. Dale play a la información. Conducido por Gregorio Rojas. Este domingo a las 10 de la noche. Tu emoción. Venevisión.